Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos en este día. Primeramente agradecida del Señor por la vida y la salud que Él nos concede a cada uno de nosotros, por poder verles en este día, en esta noche ya, que Él ha estado con cada uno de nosotros. Y qué más, mis hermanos, agradecida con el Señor por todo lo que Él hace cada día. Es tan grande su misericordia que Él nos mantiene de todo lo necesario todos los días. No nos hace faltar nada y muchas veces, ¿no es cierto?, aún nos bendice más todavía de lo que ya tenemos. Y agradecido de Dios por todo eso, amén. En esta tarde tengo, ¿no es cierto?, la oportunidad de entregar la palabra del Señor. Y le voy a pedir, como siempre, mis hermanos, que ustedes estén orando ahí, en su hogar, en su corazón, para que todo lo que, ¿no es cierto?, salga de mis labios sea palabra del Señor y sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Amén. Les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias para buscar su palabra, que se va a encontrar en el libro de Santiago. Santiago capítulo 3. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Santiago capítulo 3. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es el fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, y es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Con glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos en esta tarde. Como les decía, usted ahí en su hogar puede estar, ¿no es cierto?, tranquilo, puede estar bien cómodo, ¿no es cierto?, porque estamos en nuestro hogar, pero también atento a la palabra del Señor, concentrado a lo que el Señor va a hablar a través de mis labios. Amén. Que el Señor nos ayude. Quizás una palabra conocida y que muchos de nosotros hemos leído, pero no es una palabra, ¿no es cierto?, que vaya a pasar de moda ni nada, porque es palabra del Señor. Y siempre algo tiene para nuestras vidas, siempre algún aprendizaje, el alimento, ¿no es cierto?, que necesitamos, Él lo tiene preparado en este día. Que el Señor nos bendiga. Habla acerca de este miembro, ¿no es cierto?, que es muy, ¿no es cierto?, difícil, como dice aquí también su palabra, de domar.
un órgano, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, que todos lo tenemos, que yo creo que los que estamos aquí, ninguno puede decir yo no lo tengo, ¿no es cierto? Todos tenemos este miembro, nuestro órgano, que es la lengua, que es, ¿no es cierto?, un miembro en el cual cada ser humano lo tiene, es movible, no tiene huesos, es invertebrado, ¿no es cierto?, pero que nosotros como seres humanos lo tenemos y lo usamos todos los días de nuestra vida, a cada momento, a cada instante, ¿no es cierto?, lo estamos utilizando, y que el Señor nos ayude, amén. Aquí a través de su palabra nos dice: hermanos míos, no hagáis maestros, dice, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Que el Señor nos ayude en esta tarde. Como hijos del Señor, nosotros nos conocemos a cada uno de nosotros y sabemos que como hijos del Señor, la sabiduría primeramente viene de parte de nuestro Dios, primero de lo alto. Ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, es sabio por su propia sabiduría, sino la que viene de parte de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, muchos quizás los que se hacen llamar maestros, muchas veces, ¿no es cierto?, no tienen la gracia del Señor. Pueden tener, ¿no es cierto?, mucho conocimiento, pueden tener quizás muchas más, ¿no es cierto?, aprendizajes a lo mejor de la Biblia, quizás retener mucho más un versículo, una historia, ¿no es cierto?, de la Biblia, pero si no tenemos, ¿no es cierto?, la gracia de parte del Señor, nada somos, amén, y que el Señor nos ayude, y vamos a utilizar, ¿no es cierto?, nuestros labios y nuestra lengua solamente, ¿para qué? Para no bendición, sino que, peor todavía, sino que vamos a estar dejando quizás, ¿no es cierto?, sin seguridad a alguno de nuestros hermanos, alguno de nuestros vecinos, de nuestros amigos, ¿no es cierto?, que escucha la palabra del Señor, y que el Señor nos ayude, amén, porque dice que no hagáis, dice, maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Que el Señor nos ayude, amén, porque todos, dice, ofendemos muchas veces, y nosotros lo sabemos, mis hermanos, porque somos hijos de Él, y conocemos a través de su palabra que no somos perfectos, que estando aquí en esta tierra vamos a seguir, ¿no es cierto?, cometiendo faltas, errores, muchas veces pecando delante del Señor, y que Él tenga misericordia de nuestras vidas. Si alguien, ¿no es cierto?, es perfecto, lo más probable es que ya no esté aquí en esta tierra, sino que esté ya con el Señor, gozándose ahí con Él, ¿no es cierto?, y que el Señor nos ayude. Pero nosotros que estamos hoy en día sabemos que todavía, ¿no es cierto?, debemos pedirle al Señor su misericordia y pedirle a Él que cada día nos ayude a perfeccionarnos más, a que seamos mejores cada día de Él. Y porque también dice aquí su palabra: si alguno no ofende en palabra, este, dice, es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Que el Señor nos ayude, amén. Si alguno de nosotros, ¿no es cierto?, es un varón perfecto, sea hombre o mujer, ¿no es cierto?, la palabra dice que es capaz de refrenar todo su cuerpo. Que el Señor nos ayude. He aquí, dice, vosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Que el Señor nos bendiga. Conocemos, ¿no es cierto?, que nos frenar, los domesticamos, estamos, ¿no es cierto?, ahí, como se dice, entregándole un aprendizaje también de que no haga tal cosa, de que al colocarle el bozal, ¿no es cierto?, no va a morder a alguien. Al caballo, ¿no es cierto?, aquí nosotros le colocamos un freno en la boca para que lo pueda dirigir, ¿no es cierto?, quien está ahí, y que el Señor nos ayude, amén. Pero a nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos estos labios, esta lengua, ¿no es cierto?, libre. Nadie, ¿no es cierto?, nos pone un bozal, nadie nos pone nada aquí para taparnos la boca, sino que la tenemos libre, y muchas veces, ¿no es cierto?, con estos mismos labios que, ¿no es cierto?, predicamos, que coordinamos, que cantamos, ¿no es cierto?, alabanzas al Señor, muchas veces también maldecimos a otra persona, y de nuestros labios también salen malas palabras, ¿no es cierto?, palabras que no son de hijos del Señor, y que Él tenga misericordia primeramente de mi vida, para que
Si en algo, ¿no es cierto?, estamos fallando, en esta tarde el Señor nos está advirtiendo también, como hijos que somos de Él, de que son cosas que debemos cambiar. Que el Señor nos ayude, amén. Y que Él sea quien dirija nuestros labios cada día, porque nosotros somos, como se dice, porfiados. Y a veces por más, ¿no es cierto?, que el Señor nos hable a través de su palabra, hacemos, ¿no es cierto?, oídos sordos a lo que Él nos habla, y que Él tenga misericordia de nuestra vida. Y aquí dice, los caballos, ¿no es cierto?, nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Que el Señor nos ayude. A veces necesitamos, o alguien, ¿no es cierto?, necesita a veces que se le ponga un freno, incluso nosotros. Amén. A veces nosotros mismos necesitamos, cuando estamos a lo mejor enojados, a veces cuando pasamos un mal momento, ¿no es cierto?, y nuestros labios hablan solamente, pero no están ni conectados ni con nuestro pensamiento ni con nuestro corazón. Amén. Y que el Señor nos ayude. Y como le digo, muchas veces a lo mejor hasta así como los animales, nosotros también necesitamos ese freno. Necesitamos que alguien frene, ¿no es cierto?, nuestros labios y nos haga entender muchas veces que no es lo que nosotros queremos hablar, no es lo que nosotros queremos decir, sino lo que el Señor, ¿no es cierto?, tiene para nosotros. Y así también a través de su palabra. Muchas veces, ¿no es cierto?, buscamos, ¿no es cierto?, en la Biblia, querer aprender, ¿no es cierto?, conocer de la palabra del Señor. Muchas veces empezamos a buscar, ¿no es cierto?, cómo saber de un tema, de cómo buscar, ¿no es cierto?, a través de la Biblia, tal cosa. Pero si no tenemos la sabiduría del Señor, si no tenemos el entendimiento de Él, por más que busquemos, ¿no es cierto?, en todas las partes que podamos y que tengamos acceso, de nada nos va a servir. No va a ser, ¿no es cierto?, de bendición lo que salga de nuestros labios. Amén. Y que el Señor nos ayude. Y así también, mis hermanos, aquí la palabra nos enseña que, ¿no es cierto?, las naves, las grandes naves, incluso, ¿no es cierto?, los grandes, ¿no es cierto?, barcos, incluso hasta los más pequeños, los aviones, cada vehículo, ¿no es cierto?, es dirigido por una persona. Si, ¿no es cierto?, si necesitamos mover un vehículo, necesitamos que una persona lo mueva, porque por sí solo no se va a mover, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con un barco, lo mismo pasa con un avión. Y nosotros, mis hermanos, muchas veces tenemos todas estas opciones. Tenemos, ¿no es cierto?, para movernos libremente, muchas veces, sea como sea. Mi hermano Rudelindo, a lo mejor él no tiene sus piernas, ¿no es cierto?, físicas así como tal para caminar, pero él tiene, ¿no es cierto?, su sillita y con esa él se mueve. También puede, ¿no es cierto?, hablar de la palabra del Señor. Nosotros, ¿no es cierto?, con nuestras piernas nos movemos a nuestro trabajo, a nuestra casa, ¿no es cierto?, a la iglesia, a donde tengamos que ir. Y de cierta manera somos libres, ¿no es cierto? No tenemos que nadie nos anda frenando ni nada, pero que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, porque nosotros somos los que debemos también pedirle al Señor ese freno. Amén, porque muchas veces nuestros pies se dirigen, ¿no es cierto?, a lugares que no nos corresponden como hijos del Señor, ¿no es cierto? Nuestros ojos miran donde no debemos mirar, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos van hacia, ¿no es cierto?, cosas que como hijos del Señor no debemos hacer. Y nuestra lengua, más encima, dice cosas que no tienen que salir de nuestros labios como hijos del Señor. Amén. Y que Él nos ayude cada día, que Él sea quien dirija todo nuestro cuerpo, que Él sea nuestro freno. Pero para eso también usted tiene que dejarse, ¿no es cierto?, como se dice a lo mejor en el campo, domar también por aquel, ¿no es cierto?, que nos quiere dirigir, porque Él quiere hacerlo. Nuestro Dios quiere dirigir nuestros pasos, quiere dirigir nuestros pensamientos. Él dirige, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros hacemos, nuestro corazón, y muchas veces somos nosotros los que nos negamos, los que nos cegamos, ¿no es cierto?, a hacer nuestras propias cosas y a nuestra manera, como se dice siempre. Y dice aquí también su palabra, así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, que se jacta, dice, de grandes cosas.
Y aquí dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, que el Señor nos ayude, amén. Este pequeño órgano, ¿no es cierto?, que tenemos, a veces, como se dice, deja la grande, deja la escoba. Y a veces es difícil después retroceder, y es difícil después que ya está dicho, ¿no es cierto?, ¿cómo lo hago ahora para cambiar lo que ya había dicho? Y eso ya fue, ¿no es cierto? Ya se dijo, ya se hizo, y nos queda, ¿no es cierto?, solo pedirle al Señor su ayuda y su misericordia con nosotros. Y aquí, mis hermanos, también a través de su palabra nos dice que la lengua es un fuego y un mundo, dice, de maldad. Que el Señor nos ayude, amén. Como les decía, de nuestros labios pueden salir muchas cosas y a veces, como le digo, no lo conectamos, ¿no es cierto?, con lo que corresponde, que podemos herir, que podemos, ¿no es cierto?, maldecir quizás hasta un hermano, un familiar, a quien sea, e incluso de nuestros propios labios muchas veces, queriendo, ¿no es cierto?, desde nuestra propia sabiduría, de lo que nosotros creemos, ir, ¿no es cierto?, y quizás hablarle a un hermano que está a lo mejor débil, a un hermano que ha dejado, ¿no es cierto?, de caminar en la iglesia, y a veces, ¿no es cierto?, nosotros mismos hacemos, ¿no es cierto?, que por nuestros labios salgan palabras que no correspondan, y que el Señor nos ayude, amén, porque nosotros debemos ser hijos de bendición, y que de nuestros labios salga bendición para nuestros hermanos y para quienes no conocen aún la palabra del Señor. Y además, ¿no es cierto?, mis hermanos, porque conocemos, ¿no es cierto?, que somos hijos del Señor y tenemos una gran nube de testigos que está, ¿no es cierto?, alrededor de nosotros. Más aún ahora tenemos, ¿no es cierto?, estos medios por el cual predicamos la palabra. Y muchos, ¿no es cierto?, oirán esta palabra, muchos oirán, ¿no es cierto?, lo que hoy a través de esta palabra se ha estado entregando, y muchos también conocerán nuestra vida, saben, ¿no es cierto?, de nosotros, y que el Señor nos ayude, amén, para hacerlo mejor cada día para el Señor. Y como se dice, y como debemos ser nosotros, mis hermanos, como hijos del Señor, saber frenar nuestra lengua. Amén. Pedirle al Señor la sabiduría. Dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Que el Señor nos ayude, amén. Es como un circuito. Que el Señor nos ayude, amén. Un circuito. Usted algo, ¿no es cierto?, falla y eso ya deja de funcionar y hace que todo vuelva, ¿no es cierto?, se echa a perder. Así pasa también con nuestra lengua. Muchas veces, por decir cosas, ¿no es cierto?, apresuradas, por querer, ¿no es cierto?, decir las cosas por nuestros propios medios, ¿no es cierto?, hacemos este fuego, que a lo mejor comienza pequeño, pero que a medida, ¿no es cierto?, que va avanzando, se va haciendo cada vez más grande. Y que el Señor nos ayude. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Que el Señor nos ayude, amén. Eso lo sabemos. Sabemos que, como les decía al principio, todos los animalitos, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera han sido domados por el hombre, pero no la lengua. Amén. Y que el Señor nos ayude. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Dice que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Que el Señor nos ayude para que nosotros como hijos del Señor tengamos cuidado, ¿no es cierto?, con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que, ¿no es cierto?, muchas veces sale de nuestros labios, porque somos hijos del Señor. Y nuestra lengua puede ser de bendición o a veces también puede ser un veneno mortal para alguien. Y que el Señor nos ayude, amén, tenga misericordia de nuestras vidas.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Que el Señor nos ayude, amén, porque no podemos de nuestros labios salir, ¿no es cierto?, ambas cosas. No puede salir de nuestros labios un día estar bendiciendo al Señor, predicando su palabra, y al otro día, a la semana, al mes, ¿no es cierto?, estar maldiciendo o estar, ¿no es cierto?, hablando palabras que no corresponden a hijos del Señor, porque si no estaríamos, ¿no es cierto?, además siendo mentirosos delante del Señor. Aparte, ¿no es cierto?, de estar engañando a nuestro Dios. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. Que el Señor nos ayude, amén, porque es lo que el Señor nos enseña cada día, que como hijos del Señor debemos tener cuidado con nosotros, tener cuidado con nuestra lengua, tener cuidado con nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, hacia dónde nos dirigimos. Pedirle al Señor la sabiduría primeramente ante todo, que Él sea quien nos sea gobernando cada día, y nosotros, ¿no es cierto?, ser quienes también nos dejemos, ¿no es cierto?, gobernar por nuestro Dios, porque si no lo hacemos nosotros, mis hermanos, el Señor, como sabemos, es prudente y Él no va a entrar, ¿no es cierto?, en un lugar donde no le dejan, ¿no es cierto?, donde no hay un corazón dispuesto a cambiar, donde no hay un corazón dispuesto a querer ser mejor, a querer seguir perfeccionándose delante del Señor, amén, porque eso es lo que buscamos cada día, buscamos la misericordia del Señor y ser cada día mejores. Yo creo que ninguno, ¿no es cierto?, busca ser peor. Yo creo que ninguno busca querer, ¿no es cierto?, poner mal el nombre del Señor, sino que al contrario, cada uno debe buscar querer avanzar en la palabra del Señor, querer que todos mis hermanos, que en todo el mundo se conozca la palabra del Señor, que nadie quiere sin este alimento necesario. Pero también nosotros debemos aprender a frenar nuestra lengua. Hoy en día, por redes sociales, por la televisión, hemos visto, mis hermanos, cómo muchos han dejado, como se dice, mal parado el Evangelio. Hemos visto cómo muchos, ¿no es cierto?, se han hecho llamar hijos del Señor y se han puesto distintos, ¿no es cierto?, letreros, se han puesto distintos nombres, ¿no es cierto?, y han dejado mal el nombre del Señor. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que en nosotros, ¿no es cierto?, no ocurra eso. En nosotros siempre esté primero la verdad del Señor, la palabra del Señor, que de nuestros labios salga la bendición para nuestros hermanos. Muchas veces nosotros, y he escuchado también de algunos que están alejados de parte del Señor, que muchos se han alejado incluso por mismos hermanos de la iglesia, porque el hermano le dice tal cosa o porque el hermano le va a contar tal cosa, y que el Señor nos ayude, que Él sea quien sea gobernando nuestros labios, mis hermanos, porque es importante que nosotros como hijos del Señor podamos recibir la bendición de Dios, el alimento de parte de Dios, y que el Señor esté ayudando a cada uno de nosotros para no ofender a ningún hermano, para que cada día busquemos la perfección delante del Señor. Y sobre todas las cosas, mis hermanos, alabar y gozarnos con Él, que es lo que nosotros necesitamos cada día. Amén, que el Señor nos ayude, que Él nos guarde cada día, porque sé que esta palabra primeramente ha sido para mi vida, ha sido el alimento que yo necesitaba, y que sé que también cada uno de ustedes ha podido tomar su porción, y podamos tener, ¿no es cierto?, en consideración esta palabra cada día en nuestros labios, de que somos hijos del Señor, y que el Señor nos ayude, que Él sea bendiciendo esta hermosa palabra que Él nos ha entregado en esta tarde, y voy a entregar este lugar glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.